Amore, habitarte es el acto más revolucionario que puedes hacer por ti, que puedes hacer por tu vida, que puedes hacer por tus vínculos y que va realmente a hacer la diferencia para que no solo en lo emocional para ti funcione, que claro que es lo más importante, sino porque tu manera de amar, tu manera de vincularte y tu manera de elegir se va a transformar completamente el día en que elijas verdaderamente habitarte. Porque cuando te animas a hacer verdad, y más en estas fechas en las que muchas veces por situaciones familiares y situaciones particulares que a veces no podemos manejar o que no serían como realmente quisiéramos y tenemos que tener mucha paciencia, cuando tú te animas verdaderamente a hacer verdad, cuando sabes elegir con quién te rodeas, qué haces, cómo hablas, cómo te expresas, realmente le estás dando al otro la posibilidad de amarte por lo que realmente eres. No de jugar un papel, no de que te elija por un personaje que aprendiste a ser y que luego con el tiempo llegue la típica frase que todos hemos escuchado de cambiaste, ya no sos el mismo, ya no sos la misma que cuando te conocí. ¿Cuántas veces ponemos por el frente sin darnos cuenta esa manera de ser distinta para que el otro me acepte, para que el otro me entienda, para que al otro le guste? O sea, respondo y actúo más en consecuencia que lo que el otro querría escuchar para sentirme cómodo, para no entrar en un espacio de incomodidad, que la verdadera, que la verdad, que la honestidad, que la fidelidad hacia ti mismo. Durante muchísimos años, y si te pones a pensar, probablemente tus padres, tus abuelos, vivieron o aprendieron una forma de amar que hablaba, que tenía que ver con adaptarte, sobre todo las mujeres, ¿no? Pero realmente los hombres también. Justo, qué interesante, porque el otro día estaba charlando con mi mamá y me contaba sobre una historia de amor de mi papá, de antes de que ellos se conocieran, ¿no? Y hablábamos, ¿no? Ella me decía como qué difícil es cuando uno no vivió en esa época, ¿no? Yo hoy en día siento que hay tantas cosas tan injustas en el amor, ¿no? Y que trabajo para ayudarle a la gente a darse cuenta que no es saludable ni bueno adaptarte en el amor, tratar de encajar, callarte para no incomodar o intentar hacer cosas para no perder al otro, porque sé que cuando empiezas a mirar más allá de esa superficie te das cuenta que si te animas a hacer verdad, puede aparecer algo que duele. Ser honestos y ser valientes a veces puede doler, pero que libera a la vez, te hace sentir muy libre. Y realmente cuando conversaba me daba cuenta y decía, wow, nuestros padres, que es una generación, realmente vivieron otra película. O sea, estamos hablando, y esto todavía existe en algunos países, de personas que en general fueron sus padres, probablemente, o las familias, los que armaron esos matrimonios, y probablemente, más si venías de una familia católica, si tú te ponías en pareja con alguien y ya estaban un tiempo, y más aún si había compromiso, aunque tú vinieras luego a querer arrepentirte, echarte para atrás, aún estando los dos de la pareja de acuerdo en que no quieren continuar, muchas veces pasaba que los padres les decían, no, ustedes ya se comprometieron, o sea, ustedes ya tuvieron intimidad, ya está, ahora es hasta que la muerte los separe. Y cuántas personas realmente, por eso empecé hablando de revolución hoy, porque creo que es digno de honrar. Cuántas personas han tenido que hacer una revolución frente a sus padres, frente a su familia, escaparse, alejarse, plantarte frente a todo un sistema porque realmente quizás no amabas a esa persona o no querías seguir ahí. Hoy en día lo seguimos haciendo, pero es aún más sutil en esto, ¿no? En callarme, en no decir, en no decir para que no se incomode, para no causar un conflicto, y son pequeñas situaciones que te van tapando, que te van yo siempre como limitando, como poniendo ciertas barreras, como bloqueando partes de ti mismo que ya no tienen esa comodidad y esa seguridad para hacer, y ahí es cuando te das cuenta un día en que vivís una vida que no es tuya. Y esto de verdad sí que es muy, muy, muy doloroso. Gran parte de la humanidad, hoy en día, amores, vive con una máscara puesta. Vive toda su vida bajo un personaje y quizás a veces mueren así porque no han tenido
las posibilidades, la capacidad, no vamos a entrar en eso, la voluntad, lo que sea, de realmente hacerse cargo, porque no hay ser humano que no se dé cuenta de esto en algún momento, que no sea consciente de que está actuando a favor de algo que es en contra de sí mismo, pero que está siendo a favor de otra cosa, que está priorizando algo más que está fuera que lo que está dentro, ¿no? Entonces, cuando la mayoría de la sociedad en la que vivimos de verdad, casi por ahí todas las personas que tengas a tu alrededor, muchos de tus amigos, muchas personas, puedas darte cuenta que juegan un personaje, tienen una máscara. Y yo sé que a veces cuando tú quieres empezar a ser honesto contigo, a ser honesta contigo, quieres dejar de jugar ese papel y ese rol, empieza un punto de no retorno y empieza un momento que es muy difícil. Y he hablado muchas veces de esto porque acompaño a muchas personas que vienen y me cuentan, ¿no? Esta sensación de como que me quedo solo, si realmente, porque no tengo a nadie con el que pueda hablar de esto. A mí vienen y me cuentan y tenemos unas conversaciones en las sesiones tan potentes, tan profundas, tan espirituales, tan del corazón. Y muchas personas me reconocen y me dicen, yo no tengo a nadie con el que pueda hablar a este nivel. A veces ni con mi pareja, ni con mi grupo de amigos, pero tampoco quiero alejarme de las personas, ¿no? Y yo sé que es muy duro, porque imagínense que yo viví un poco mi despertar espiritual, por decirlo de alguna manera, y yo sé que es una palabra muy cliché, pero de verdad yo le llamo despertar, porque yo siento que me desperté de un sueño que estaba dormida, ¿no? Vivía en una realidad, en un sueño, que era un personaje que había creado, como la mayoría de personas, aunque me considero una persona que siempre fui bastante auténtica, porque siempre fui bastante rebelde, ¿no? Tengo un Tauro muy fuerte ahí, entonces siempre fui como medio en contra de la corriente desde muy chica, ¿no? O sea, mis padres desde muy chica tuvieron que aceptar un veganismo yo soy vegana hace 17 años, o sea, hace 17 años atrás mis padres pensaron, está loca, se va a morir, ¿cómo no va a comer carne? O sea, imagínense, de una familia argentina, ¿no? O sea, fue una locura. Luego tuvieron que aceptar mi poliamor, que yo tenía mucha seguridad de que realmente el amor se vivía de esta manera y le presentaba a mis papás, le he presentado y a los de mi pareja varias parejas a la vez y nos han visto compartir, convivir y mi madre pobre con los ojos así, o sea, siempre desde muy chica, ¿no? He ido un poco en contra de la corriente, siempre fui la artista, ¿no? Del grupo de amigos, ¿no? La que se animaba un poco a más, la que viajaba, la Boy Scout desde chica, no siempre tuve esta rebeldía encima y aún así, aunque me siento muy agradecida porque en este momento de despertar espiritual yo recuerdo muy bien que me puse en pareja con mi marido. Yo en ese momento de mi vida, a mis 27 años, 26, 27 años, conocí a mi marido y nos pusimos de novios y entonces ahí nuestro despertar espiritual fue juntos y siempre tuve a alguien muy cercano con el que teníamos estas charlas, esta profundidad, cuando entrábamos en estados alterados de conciencia, no solo haciendo el amor, sino en la vida, en las conversaciones y teníamos un grupo de amigos, artistas, ¿no? Que iba muy de la mano. Y aún así yo sentí que fue muy duro tener que alejarme de muchas personas que formaban parte de mi infancia, de mi adolescencia, ¿no? Del pueblo de donde yo era, de amigos de antes, hasta de familia, hasta de primos, ¿no? Como de gente muy cercana, porque yo realmente sentía que había dado un salto hacia una honestidad conmigo, hacia una elección de forma de vida, de cosas en las que creía, tan diferentes a la convencional, que muchas veces tuve esa sensación de que me quedaba sola, de que realmente era como, yo ya no quiero ni ir a tomarme una cerveza con este grupo de amigos, porque es que no resueno con estas charlas, con estas conversaciones, ¿no? Y sé que es muy duro, porque si es muy duro hoy, imagínense lo que era hace, pues estoy hablando, si ahora tengo 39, pues más o menos unos 13 años atrás, ¿no? Aproximadamente. Sí, entre 13 y 15 años atrás, cuando realmente no era ni siquiera tan abierto este tema de la espiritualidad, este tema del desarrollo personal, del trabajo interno, ¿no? De la fidelidad a uno mismo, ni hablar de Instagram y de un montón de información que aunque no quieras, accedes, nada que ver hace años atrás. Y sí que para mí también era muy duro, pero si hoy esto resuena contigo, tú, o sea, ya no puedes seguir fingiendo algo que no eres. No puedes porque tu cuerpo te lo está diciendo. Porque esto te va a incomodar
cada vez más y cada vez la vida te va a poner más situaciones más heavies al frente para que de verdad te animes a tomar esa decisión y dar ese paso de ser fiel a ti realmente, de alejarte de lugares en los que quizás ya no encajas, de alejarte de vínculos, ¿no? De personas con los que antes podías pasar un montón de tiempo y no significa que los dejes de querer o los dejes de amar, pero quizás ya no resuena, ya no estás en el mismo punto, ¿no? En ciertas dinámicas que probablemente ya no resuenen con tu verdad presente, con quien eres hoy. Y aquí viene una parte que para mí es muy valiosa, que muy poco se dice, que es que no encajar no significa aislarte, ¿no? Significa aprender a despedirte con amor y recibirte a ti mismo. Cuando tú comienzas a despedirte de ciertas personas, de ciertas dinámicas grupales, y no desde el juicio, no desde el yo evolucioné, ¿no? Y ellos no, siendo realmente compasivo con el entendimiento de que cada persona vive en su historia diferentes situaciones, se encuentra con ciertas personas, con ciertas cosas que van haciéndole caminar ese caminito, ¿no? Y vas como subiendo de niveles en tu proceso, no en comparación con nadie, en tu propio proceso de caminar hacia esa verdad absoluta de ti mismo, hacia esa mejor versión de ti mismo cada vez. Y entonces, no desde el juicio, como digo, sino desde la comprensión profunda de que hay lugares que ya no vibran contigo y es lo mejor para ti y lo mejor para las otras personas también, que probablemente se puedan sentir juzgadas o diferentes si tú empiezas a querer forzar que aquellas personas lo vean como tú, lo entiendan como tú o dejen de hablar de ciertas cosas y ahora comiencen a hablar de ciertas otras, ¿no? Es como, hay una parte de aceptación que a mí me parece que es muy importante y que claro que duele alejarse, pero es que es acercarte a ti. Y eso implica, sí, muchas veces sostener una incertidumbre de soledad por un tiempo. Yo recuerdo muchos años de mi vida en la que evidentemente no estaba sola porque trabajaba con personas, me dedicaba a muchas cosas que tenían que ver muy con... Pero yo volví a mi casa y necesitaba estar sola realmente porque no encontraba, fue un gran tiempo, varios años en los que no me sentía realmente cercana o segura o realmente alineada a ninguna de las personas que tenía alrededor, a ninguno de mis grupos de amigos. Cada vez me empecé a alejar más, ¿no? En un momento. Y esa soledad es interesante que no la vivas como un castigo, sino como un umbral, como un portal, porque quizás tu misma psique, tu misma energía necesita de esos espacios en soledad para afianzar eso que eres, eso que tú eres ahora o lo que quieres comenzar a hacer a partir de ahora que va más alineado con tu verdad. Porque cuando tú dejas de traicionarte, la vida de manera muy fácil y natural, mucho más de lo que creemos a veces, empieza a acercarte a personas distintas. Así sucede, porque la energía funciona sola, la energía atrae o repele lo que vibra igual. Entonces no es algo tan, una frase como mucha gente, ay, vibramos igual, la misma frecuencia, bla, bla, bla. Esto es energía, no hablamos de mejor o de peor. Es como una radio, ¿no? Con un dial. Si dial se llama, bueno, no sé. ¿Me entienden? Como yo puedo estar así buscando si no hay una radio ahí que enganche, no engancho, simplemente no engancho y cuando encuentro el número correcto, clac, estamos en la misma frecuencia. Cuando estamos en la misma frecuencia nos podemos ver, nos podemos entender, nos podemos relajar, tu sistema nervioso no tiene que actuar, se puede sentir completamente en paz. Entonces, cuando tú te haces cargo de eso y de verdad empiezas, y puede ser incómodo al principio, relacionarte de esta manera, van a empezar a llegar a ti personas más reales, más honestas, con menos actuación, con más verdad, con más presencia, pero para eso necesitas algo súper importante, que es la responsabilidad emocional de ti, ¿no? Es animarte a hacerte cargo de eso que eres y reconocer que, esto es importante, amores, tener conciencia, vieron que hablamos de conscientes, inconscientes, despiertos, no despiertos. Para mí es muy simple. Tener conciencia, ¿qué es conciencia? Conciencia es la capacidad de darte cuenta. Entonces, tener conciencia, ser un ser humano consciente, tener una relación consciente, implica que vas a dejar de hacerte el boludo sobre ciertas cosas, hacerte la boluda y vas a comenzar a, que cuando te das cuenta, hacer algo. Pedir disculpas, intentar mejorar, retractarte de algo que dijiste, reflexionar sobre algo que no te gustó para
mejorar para la próxima, hacerte cargo de eso que no es verdad en ti y de eso que sí es verdad en ti. Por eso, responsabilidad emocional. Entonces, cuando ves la conciencia desde este lugar, que es comenzar a vivir en mayor presencia, darte cuenta, ser consciente de las cosas, no que las cosas te pasen y vos ni te enterás, ni estás viviendo tu vida, eso no te hace superior, te hace responsable, justamente. Cuando tenemos mucha gente cree que las personas que se consideran más conscientes se creen más elevadas o se creen que están por encima del resto. Y es todo lo contrario. Quien verdaderamente es consciente es quien tiene la capacidad, la humildad de reconocer que cada persona está en su propio camino y en lugar de quedarse ahí a juzgar y a poner el dedo, sabe quedarse donde quiere quedarse y sabe irse donde quiere irse porque tiene responsabilidad por esa conciencia. O sabe estar en lugares, pero saber hasta qué parte formar parte de las cosas, saber decir que sí, que no, con total liviandad y dar espacio a que cada uno lo viva como lo quiera vivir, pero no por miedo, por vergüenza, por culpa, hacer algo que no quiero hacer. Entonces, cuando te haces responsable, cuando sos una persona consciente, te tenés que hacer responsable de decisiones que duelen muchas veces, sí, pero que también liberan y que también acercan y que de manera muy mágica y natural te van a alejar de quienes ya no, y eso puede que duela, pero también te va a hacer sentir mucho más libre, mucho más en verdad con vos mismo, y ese es el camino que cada vez más te va a acercar a personas que sí resuenan más con vos, porque cuando aprendes a hacer esa verdad para ti, esa honestidad para ti, ese amor para ti, dejas de conformarte con migajas. Esto es instantáneo. Dejas de conformarte con la idea de son los únicos amigos que tengo, sino que me quedo sola, si no me quedo solo, esta pareja, no me siento del todo, pero es que otra vez separarme y tener que conocer a alguien y tener que tal. O sea, todo eso, ok, pero todo eso lo estás poniendo por encima de tu propia verdad y tu propia honestidad. O sea, ¿te importa más todo eso que acabo de decir que fingir ser alguien quien no eres de aquí en adelante hacia toda tu vida? Por eso ser consciente es e implica una responsabilidad. Porque a partir de que yo supuestamente me despierto y soy consciente, ya no puedo no ver lo que vi y ya no puedo hacerme el boludo. Si me hago el boludo y sigo en la misma, pues sigo en la inconsciencia. Simplemente eso. Sigo en la máscara, sigo en el personaje, pues me sigo juntando con todos los otros personajes de esta maravillosa obra de teatro y juego que es esta Matrix. Ok, pero entonces, cuando la vida te pone diferentes situaciones y el cuerpo te avisa de ciertas cosas porque no quiere vivir más, porque un cuerpo que no vive en verdad no se siente bien, se enferma, se apaga, ¿no? Se pierde la magia, pierde el brillo, pierde la libido, pierde el deseo, las ganas de vivir, la voluntad, la energía, ¿no? Porque tenés que estar gastando un montón para todo el tiempo fingir ser alguien que no eres. Entonces, cuando aprendes a hacer ese amor para ti, esa verdad para ti, justamente se activa un amor propio en el que tú ya no te es difícil decir que no a ciertas cosas, porque ya no querés migajas, porque si ya esta amistad a mí no me sirve, no me nutre, hasta me enoja a veces, hasta me aleja, hasta me agota energéticamente, esta pareja me agota, me drena, no saca lo mejor de mí, al contrario, me apaga, ¿no? Entonces no necesitas convencer a nadie de que se quede, no necesitas convencer a nadie de que cambie, no persigues, no tienes que forzar y dejas de mendigar. Todo esto cambia porque el amor tú ya lo estás viviendo por ti y contigo y en ti, entonces dejas de estar esperando que ese amor siempre llegue de fuera. No es que no estés dispuesto a recibir el amor que llega de fuera, es muy diferente, pero ya no lo estás esperando como algo que te falta y que pretendes que te llega de afuera. Desde este nuevo lugar solo puedes atraer vínculos donde te vean, porque como tú ya estás en un lugar en el que te ves y en el que te amas, de una manera muy lógica y natural, no te vas a sentir atraído por alguien que no tenga ese trabajo hecho, que no tenga ese amor propio creado y que por tanto esté dispuesto a abrir el corazón, a dar y a recibir en reciprocidad y que te vea, que te valore y que te elija. Porque va a haber eso, o sea, cuanto tú más te conviertas en una persona de alto valor para ti, es mucho más probable y posible que comiencen a acercarse a tu vida en los diferentes ambientes de tu vida, personas de alto valor también.
trabajadas a sí mismos, con deseos de poder ser quienes son, de poder ser libres verdaderamente, de poder sacar la mejor versión de sí mismos, porque saben que van a ser recibidos y aceptados por ti. Entonces, las personas ya no se van a acercar por necesidad, porque tú te vas a dejar de acercar por necesidad, y se van a acercar por resonancia, porque resuena, hay algo que conoces a alguien, comienzan a conversar y hay algo, un lenguaje en común que se siente, que se percibe, que se entiende. Y aquí hay una verdad que es muy simple, amores, pero que es muy incómoda, que es que el miedo, cuando actuamos desde el miedo pide al otro que te ame. En cambio, el amor propio, desde ese amor propio en mí y por mí, lo que pide es que te elijas tú a ti mismo. No estás esperando nada de fuera. Y ahí sí, lo que llega de fuera se recibe como un regalo, porque ya no hay esa espera, ¿vale? Y tu cerebro, quiero que sepas, amor, que puede reeducarse en esto. Esto se trabaja. Esto no es algo con lo que yo nací, ¿no? O sea que esto se trabaja, esto se puede transformar en tu vida, hay procesos, hay un camino que tú puedes caminar y que yo he acompañado a muchísimas personas en este despertar, en esta nueva conciencia, en este comenzar a ver la vida, los vínculos, desde un lugar muy diferente, mucho más real, mucho más auténtico, por fuera de un montón de cosas de la Matrix que funcionan ahí, y recién ahí empezás a entender que tú eres el creador de tu propia realidad y que no tiene que ver con que nada en el mundo cambie, tiene que ver con que tú cambies. Y cuando tú cambias, todo a tu alrededor empieza a cambiar. Mientras más presencia tienes de verdad contigo, más corta se vuelve la distancia entre lo que tú sientes y lo que haces por ti. ¿Se entiende? Cada vez hay más coherencia interna en esa responsabilidad emocional. Lo que siento, lo que pienso y lo que hago se alinean cada vez más. Eso da una paz. Ustedes no saben la paz que da vivir en coherencia. Es muy diferente a la vorágine y a la tensión y a la contracción y en la que vive la gente que vive un personaje, que vive fuera de sí misma, que siente que siempre va corriendo detrás de la zanahoria, ¿no? Desde este nuevo lugar más honesto y más verdadero, obviamente hay menos autoabandono, hay menos negociación interna contigo mismo, claro, y hay más coherencia interna entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Todo eso actúa al unísono. Por eso, si yo solo pudiera darte, lo he dicho otras veces en otros reels esto, un consejo para que construyas una relación verdaderamente consciente, una relación verdaderamente elevada, sería: trabaja en ti, amor. Trabaja en ti. Solo trabajando en ti, y no para ser perfecto, eso no existe, para ser honesto, para ser cada vez más real, porque no puedes amar bien a nadie si primero tú no sabes quién eres y no te amas a ti mismo con todo eso que tienes, con tu luz y con tu sombra. Cuando no estás en paz contigo, siempre lo vas a estar proyectando en el otro, porque vas a sentir ese dolor y esa falta dentro. Y entonces ahí es cuando la pareja se vuelve un campo de batalla, porque no te trabajaste tú a ti mismo, entonces estás esperando y pretendiendo de fuera como un niño chiquito. En verdad es tu niño interno no sanado. Y eso obviamente que se va a convertir en un campo de batalla y en un espacio no seguro, porque seguramente te encontraste y te enganchaste con otro niño o niña también que aún tiene una herida muy grande abierta. Entonces, cuando te haces cargo de tus heridas, de tus límites, de tus sombras, puedes comenzar a amar desde la libertad y no desde la necesidad, porque tú te has elegido primero a ti y has elegido sanar y transformar esa herida. Cuando tú te trabajas en ti, aumentas las probabilidades de que esta relación actual que tienes o cualquier relación en el futuro, en tu vida, funcionen. Es simple, amores. ¿Por qué nos da tanto miedo dar el paso a la terapia, a un proceso terapéutico? Hoy en día hay tantos espacios como el mío, abiertos, disponibles. Antes no existía. En tribu, en red, para encontrarte con personas afines, una vez por semana, para volver ahí y reconectar con eso que eres, con esa verdad. Y esto comienza a transformar de verdad tu vida, las áreas más importantes de tu vida. Una relación sana, sea la que sea, fíjate que no es la que no tiene conflictos, sino es la que se construye entre dos personas que no se abandonan a sí mismas para estar con el otro. Y eso puede traer conflictos, porque puede que no estemos de acuerdo, el tema es cómo resolvemos.
y cómo reparamos esos conflictos. No que tengamos que estar siempre de acuerdo. Si siempre intentamos estar de acuerdo, probablemente uno de los dos no esté siendo honesto consigo mismo. Una relación sana es la relación en la que esas dos personas, o las que sean, evidentemente en verdad, son personas que son responsables y comprometidas con su coherencia interna y que se han comprometido a no abandonarse a sí mismos para estar con el otro. Quédate con esta frase. Entonces, quizás la pregunta hoy es si tu relación no es si tu relación hoy funciona o si tu relación última o tus relaciones anteriores han funcionado o no han funcionado. Quizás la pregunta es si lo que estás eligiendo lo estás eligiendo desde el miedo o desde el amor. Porque esa respuesta es la que realmente puede ayudarte a dar el primer paso y transformarlo todo. Porque si estás eligiendo desde el miedo, no pasa nada, amor, pero te invito a que lo asumas y ahora que comienza un nuevo año, más que nunca te animes a dar este paso, este portal y aproveches esta oportunidad para dejar de vivir así, para dejar de vivir en esa falta, en esa carencia, en la que muchísima gente hoy en día vive, cuando realmente puedes elegir crear la realidad que quieras solo comenzando a hacer el trabajo por ti. El otro día hablaba con un chico y le decía, tan fácil es, tú solo si resuenas con este mensaje tienes que decir que sí. No te preocupes, yo te voy a guiar, yo te voy a acompañar. No hay nada que tengas que saber tú por ti, traer, no. Simplemente tienes que tener un corazón humilde y un corazón dispuesto a reconocer que hay muchas cosas que todos tenemos que cambiar y que transformar y que si te animas a hacerlo vas a tener una mejor vida en todos los aspectos y en todo y con todas las personas con las que te vincules y te relaciones porque vas a tomar mejores decisiones y vas a tener gente más linda al lado. Y eso es hermoso, amores, porque ¿qué es la vida si no es eso? Pocos, pero de gran calidad. Así que miren, ya se me hizo de noche, les mando un abrazo, gracias por llegar hasta acá. Si este momento de tu vida te toca, si esto te toca, da el paso, no perdes nada. Acá abajo tenés un link en el que puedes agendar una llamada gratuita conmigo para contarme tu situación, para hablarme de tu momento presente, de tu despertar. Y yo con toda honestidad y verdad, con esta autenticidad de la que te hablo, te voy a decir si realmente te puedo dar una mano, te puedo ayudar y lo que tengo para ofrecer te puede servir y te va a llevar a donde quieres estar y a lo que deseas. Y si no, por lo menos te llevarás bastante más claridad, probablemente alguna recomendación o algo por lo que empezar, seguramente, ¿vale? Gracias, te abrazo y nos vemos la próxima.